Hola amigos, mi nombre es Mario Rivero, bienvenidos a Chess25 Escuela de Ajedrez. Hoy vamos a ver una apertura simple para jugar de blancas, basada en una estructura de peones común que vamos a utilizar después también para jugar de negras. La apertura que vamos a ver hoy es la apertura inglesa, pero no se asusten, no es necesario saber inglés, aunque sí es recomendable para otros órdenes de la vida. Entonces, today, opening English. Bienvenidos. Aquí está la estructura mencionada. Esta es la estructura de peones que corresponde a la apertura inglesa. Y es fácil de recordar sabiendo los porqué de esta estructura. Para empezar, vamos a decir que los peones de A y B se mantienen en sus casillas originales. El peón de C es normalmente con el cual vamos a comenzar, va a ser nuestra primera movida, y lo vamos a llevar hasta la casilla C4. Junto con el peón de D3 y el de E2 van a formar una cadena de peones que va a controlar las casillas blancas. Por otro lado, vamos a armar este triangulito del lado de nuestro enroque corto que nos permitirá colocar a nuestro alfil de casillas blancas, que originalmente está en F1, en la posición, en la casilla G2. Ese alfil va a ser nuestro alfil más importante, domina la gran diagonal que va de H1 hasta A8. Esta estructura de peones es común también a la apertura siciliana dragón, cuando nosotros jugamos de negras, y se puede transponer, si jugamos de negras, a la apertura india de rey. Por eso es que elegí estas tres aperturas en un principio para no tener que estudiar tanto, porque la verdad es que a mí no me gusta estudiar tanto y prefiero el viejo refrán de la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, conociendo una estructura de peones, podemos aplicarla a tres aperturas diferentes con sus respectivos planes. Entonces, la idea es recordar este dibujo que se forma con esta estructura de peones. Es un dibujo muy sencillo. Y ahora vamos a ver en qué lugar quedarían ubicadas nuestras piezas, independientemente o no tanto de lo que nos proponga el rival. Bueno, finalmente tenemos completa la figura de lo que es la apertura inglesa, ya con nuestras piezas colocadas, además de los peones. Vemos, el esqueleto de peones se mantiene tal cual lo vimos en la imagen anterior, y ahora la idea es entender por qué esa estructura de peones y dónde van ubicadas nuestras piezas. Bueno, si realizamos el enroque, entonces la torre, en esa movida, queda ubicada en la casilla F1, al lado del rey. El alfil, si nosotros hicimos esta estructura, esta casita, este triangulito, lo sacamos por la casilla G2, se llama fianqueto, y colocamos nuestro caballo en F3. Una vez que sacamos el caballo y el alfil, tuvimos la posibilidad de hacer el enroque. Ahí terminamos, digamos, lo que es el desarrollo del flanco rey. ¿Por qué entonces este alfil va acá? Bueno, tiene que ver con que quiero dominar esta gran diagonal, como decíamos en la imagen anterior, pero sin descuidar lo que suceda en las casillas blancas del flanco dama. Entonces, por eso es que coloco mis peones en casillas blancas formando esta estructura. Si mi alfil está fianquetado en G2, es lógico que mis peones de E, D y C se dediquen a controlar el resto de las casillas blancas que están en el flanco dama. Cadena de peones blancos, alfil blanco fianquetado. El caballo está en su casilla, digamos, normal, en una casilla que aparece en muchas aperturas, como es la casilla F3, y nos queda ver cómo terminaron en esta posición las piezas del flanco dama. Bueno, el caballo siempre es mejor llevarlo hacia el centro, entonces lo desarrollamos hacia C3, que originalmente estaba en B1. El alfil, en esta apertura, el alfil de casillas negras es la pieza que menos nos sirve. Entonces la idea es llevarlo hasta G5
para cambiarlo en algún momento por un posible alfil que se ubique en E7 de nuestro rival, o, en menor medida, por el caballo que normalmente se ubica en la casilla F6, el caballo negro que va a tratar de defender el enroque negro, si es que se realiza un enroque corto. Y si nuestro rival también utiliza la técnica del fianqueto y coloca un alfil en G7, nuestra torre hubiera quedado bajo la mirada de ese alfil, entonces es conveniente, si eso sucede, retirarla a la casilla B1, para lo cual también nos servirá para futuros planes. El caballo, como dijimos, está bien ubicado en C3 y solo nos faltaría reacomodar la dama que inicialmente estaba en D1. Bueno, hemos elegido la casilla C2, reservando la casilla D2 para reacomodar nuestro caballo en caso de que quisiéramos darle más vida, no es que esté muerto, pero queremos hacerlo participar más del juego a nuestro alfil de G2, que va a ser una de nuestras piezas más importantes. Entonces, para que nuestro alfil de G2 tenga más recorrido, más vida, el caballo debería retirarse, y una casilla interesante es la casilla D2. Por eso es que la dama no va a D2, sino que va a C2. ¿Cuál es el plan, o uno de los planes de esta apertura? El plan básico inicial es levantar los peones de A y de B, que van a estar bien apoyados por torres, caballos, e incluso por el alfil cuando el caballo de F3 se retire, para que estos peones choquen con los peones de A y B negros. De esa manera se van a abrir líneas, tanto para mi alfil, que va a crecer en su potencia, como para mi torre, y de esa manera yo voy a tener un juego que no es un juego que va directamente al ataque sobre el rey negro. Es un juego un tanto más posicional, que intenta penetrar en las defensas del rival por el flanco dama, utilizando la fuerza del alfil, que domina la gran diagonal, y la torre. Entonces un plan es abrir líneas chocando los peones de A y B, y tratar de dominar la columna B, doblarse si es posible en la columna B de torres, y bueno, tratar de empujar los peones para hacerlo coronar, o para ingresar, como decía antes, en las últimas filas del rival. Ese es el plan básico de la apertura inglesa, de lo cual se deduce que yo no voy a iniciar un ataque sobre el flanco rey, y si mi rival juega correctamente, si yo me expando sobre el flanco dama, él debería contestar en el centro o en el flanco rey con un ataque directo, para lo cual va a necesitar piezas mayores, ¿no? Va a necesitar sus alfiles, su dama, sus torres, sus caballos. Entonces, el blanco en esta estructura de peones y en esta apertura acepta de buena gana los cambios de pieza. ¿Sí? Porque eso debilita un tanto la idea del ataque negro. Recordemos que entonces el plan de las blancas es presionar sobre el flanco dama con peones, rompiendo la estructura de peones y tratando de conservar el alfil fianquetado y el dominio de la columna B. Por lo cual, cualquier cambio de piezas es bien aceptado. Bueno, esto es un poco una idea básica de lo que es la estructura de peones de la apertura inglesa, de lo que es la colocación de sus piezas, y en siguientes videos veremos partidas referentes a esto, y veremos también cómo estos planes pueden ser trasladados a las aperturas India de Rey o Siciliana Dragón cuando me toque jugar de negras. Bueno, mi nombre es Mario Rivero, bienvenidos y gracias por estar en Chess 25 Escuela de Ajedrez. Muchas gracias.